Quiero llamar a este panel, en primer lugar, a Begoña Ramos Justo. Ella es socia directora de Sostenibilidad para Mercados Emergentes. Le damos un fuerte aplauso. Nos acompaña también Mauricio Bonilla Padilla. Él es el director ejecutivo del Pacto Global México, a quien también recibimos con un cálido aplauso. Y ahora también está con nosotros José Luis Muñoz, director ejecutivo de sustentabilidad de Grupo Financiero Banorte. Y va a moderar esta mesa Julio Di Vela. Él es el presidente y fundador de Gran Bajío y además consejero de Women Economic Forum. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias. No, ya no. Falta. Andrés, no está. Muy bien. Viene también a formar parte de esta mesa Andrés Bajamón, de Grupo Banco Mundial. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias. Julio, tienes la palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La cumpleañera aquí haciendo su debut. Feliz cumpleaños, Clelia, nuevamente. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí teniendo la posibilidad de moderar este panel. Y sobre todo yo sé que la hora después de comer no es fácil. No es fácil para nadie, seamos sinceros. Pero nos toca moderar este panel y va a haber temas bien interesantes. Y voy a hacer unos minutos de introducción muy breve, en la cual todos estamos inmersos en este cambio climático, en esta tendencia verde, incluso en donde la manera de actuar y pensar de las compañías se transforman. Y se transforman muchas veces de una manera un tanto cuanto obligada por el tema del famoso ESG. Anteriormente, el ser verde, el ser amigo de estos cambios, era un poco un tema de decisión personal, de voluntad de una empresa, de voluntad de un líder, pero no de una presión ejercida que se traduce en rentabilidad, en sustentabilidad, en adquisición de un tipo de bonos que permiten acreditar financieramente beneficios. Es decir, se han diseñado reglamentos e incentivos que permiten que estas tendencias tengan una plusvalía. No solamente la responsabilidad social y la responsabilidad moral, porque la realidad es que si se hubiera dejado a esos términos en el mundo, hubiese sido sumamente difícil que el mundo empezara a actuar con mayor rigor, con mayor disciplina y de involucrarse de manera distinta. Dicho esto, vamos a platicar respecto a cómo nuestros invitados y sus organizaciones traducen, piensan y conviven de estos temas y respecto a las normas de actuación. Aquí me he encontrado muchos amigos y amigas especialistas en el tema. Este tema siempre representa retos porque también son tendencias no escritas. Y es un poco como ChatGPT. Vamos alimentándolo del hacer, no hacer, actuar, intervenir, darle para adelante, darle para atrás. Se vuelve un poco incluso como un danzón. Pero la realidad de las cosas es que se ha venido normando en el mundo una categoría de prácticas y la mayor parte de las empresas, de los ciudadanos y de las organizaciones, hoy queremos estar inmersos en esas tendencias, sin dejar de decir que las nuevas generaciones ya traen un chip verde por ahí integrado, en donde sí incluso los jóvenes del panel, como el que Valerie hace un ratito antes de comer moderó, estas generaciones ya traen una manera de pensar que conlleva una responsabilidad en el tema verde y en el tema climático, que no es exclusivamente climático. Luego pensamos en lo verde y nos referimos a eso, pero
entran muchos factores. Lo que sí puedo decir también es que en esto hay una gran industria, una gran industria. Hay miles de millones y billones de pesos, de dólares, circundando estas prácticas y sobre todo los retornos de inversión. Quien entiende realmente y logra entender esta parte, financieramente le va muy bien. Se ha convertido incluso en un negocio que deja buenos márgenes de utilidad y que a las personas que operan, incluso bancos, y representan en sus instituciones este tipo de cuestiones, tienen un buen margen. Voy a empezar con Begoña Ramos. Begoña, me da mucho gusto reencontrarte. Muchas gracias. Nos conocimos apenas hace unas horas en el salón de speakers, pero ya la volví a ver y esto me da mucho gusto. Y desde la perspectiva de KPMG, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las instituciones financieras y empresas en mercados emergentes para integrar la sostenibilidad en su estrategia de negocios? Por favor, vamos a participar en rondas de hasta 4 minutos. Ahí el reloj, es todo tuyo el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y seguramente José Luis lo va a hablar aquí de los retos de las entidades financieras, pero lo que está claro es que las entidades financieras juegan un papel crucial en cómo canalizar capital tanto a temas de sostenibilidad y a la transición energética. Pero, como todo en esta vida, hay muchos retos. Y yo cuando pienso en estos retos me gusta clasificarlos en 2 partes o en 2 niveles. Retos de nivel macro y de nivel micro. Macro son aquellos que las entidades financieras no controlan, que son de un país o de un sector. Por ejemplo, un banco no es capaz de avanzar en su carrera a la sostenibilidad o a la inversión verde sin que haya políticas gubernamentales claras. O sea, es necesario una hoja de ruta con la que el gobierno señale: esta es la intención, estos son los incentivos fiscales, financieros y el marco legal para que esa inversión fluya hacia estos proyectos que son tan necesarios. Ese es el primer reto, convencer al gobierno de que necesitamos esa hoja de ruta. Segundo, que existan las tecnologías verdes, pero que además estas tecnologías sean escalables y rentables, porque nada nos sirve que existan. Por ejemplo, en México el hidrógeno verde es muy prometedor, pero es muy caro y no hay la infraestructura necesaria. Entonces, una entidad financiera no va a poder financiar masivamente esta tecnología sin que tenga una garantía de que va a ser viable en el largo plazo. Porque al final unas instituciones financieras ponen en riesgo dinero de sus depositantes. Por lo cual es muy importante para ellas que ese vaya a generar un retorno en el largo plazo. Luego, si empezamos a pensar a nivel micro, uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos es la información. Hasta hace poco, las entidades financieras no pensaban en recaudar las emisiones de sus clientes. Yo me acuerdo la primera vez que les pedimos a un cliente sus emisiones, me dijeron: ¿y eso cómo? ¿Con qué se come? ¿Dónde lo calculo? ¿Cómo? Entonces, muchas veces para adquirir esta información, las entidades financieras necesitan hacer proxies. Y eso lo que pasa es que obviamente la calidad del dato y la calidad de la información pues baja y no es tan fiable. El segundo reto es que hay mucha regulación, es muy compleja y a veces hasta es muy cambiante. Por ejemplo, una empresa que opera en México, pero que también tenga operaciones en Europa, tiene que alinearse con muchas veces regulación que no está alineada y que esta fragmentación le causa un coste muy importante de cumplimiento. Y el tercer reto, que creo que es el más importante, pero que también es el que provee la mayor fuente de oportunidad, es que las empresas tienen que lograr articular el business case para su sostenibilidad. Esto es que la sostenibilidad no es un coste, sino que al final, como tú hablabas, es una estrategia de negocio y al final una gestión de sus riesgos. Entonces, yo que estuve en una entidad financiera, fue uno de los retos más importantes en cómo
ese cambio cultural, esa forma en la que, cómo analizas las cosas, para que las personas te acompañen y que el negocio vea que sí es buen negocio hacer temas, productos verdes o hacer una emisión de bonos verdes, porque al final, a la larga, esto va a hacer tu balance más resiliente y además vas a tener un nuevo revenue stream. Y un banco que lo hace muy bien es Standard Chartered. Ellos han logrado que han mandado la señal al mercado que este negocio es muy rentable, dado que han generado casi $1 billón de ingresos en el 2024 solo con préstamos a la transición energética. Entonces creo que, para concluir, poder superar estos retos es muy importante, no solo porque es lo que hay que hacer y lo que es bueno que hacer, sino que porque obviamente estos retos nos ayudan a tener un modelo de negocio más estable y más resiliente, y al final también pues apoyamos a la transición verde o a la transición energética. Muchísimas gracias, Begoña. La verdad es que además de manejar magistralmente el tiempo, esto no lo veía desde que yo estaba en televisión. La verdad es que lo haces maravillosamente bien, pero tu estructura de planteamiento ha dado justamente en el clavo de lo que sustenta este diálogo. Y nos dejas ver también que tiene mucho que ver con la cultura de la empresa. La cultura de la empresa, el cambio cultural. Convencer a la gente de esto no es sencillo. No. Es un cambio que se cimenta, por lo regular, cimenta desde la alta dirección, derrama y va el compromiso de todos. Yo quisiera ahora pedirle a José Luis Muñoz, de Grupo Financiero Banorte, si nos hace favor de responder esta pregunta. Banorte es un actor clave, sin lugar a dudas, en la economía mexicana. ¿Cómo integran la sustentabilidad en la toma de decisiones financieras y qué aprendizajes podrían determinar en este proceso? Sí, muchas gracias. Ya me ayudaste, Begoña, con parte de la explicación. Creo que algo muy importante de cómo se integran estos factores en la toma de decisiones tiene que ver justo con lo que decías de que esto tiene que venir desde arriba, porque esto facilita mucho más que se ejecuten todos los proyectos cuando el mandato viene desde el Consejo de Administración de la Presidencia, se ejecuta a través de las direcciones generales y, sobre todo, no solamente que el mandato venga, sino que haya un órgano de gobierno que le dé seguimiento. Parte de lo que tenemos en Banorte es una gobernanza bastante sólida. Tenemos un comité de sustentabilidad que está integrado por los principales directores generales del grupo. Este comité sesiona con cierta frecuencia y se encarga de monitorear el progreso de todos los proyectos que se implementan de temas de sustentabilidad. Entonces, el tener un órgano que le dé seguimiento y que este órgano reporte a la Dirección General y al Consejo, creo que es clave para que cualquiera de los proyectos tenga éxito. Ese es uno. Hablando ya un poquito más concreto de cómo se integra una vez que está implementada la gobernanza, tenemos también una cultura de cómo operar en Banorte, que le llamamos la cultura de células. Esto lo que hace es que cuando tienes un proyecto, un problema que mejorar, llamas a todas las áreas y todas las personas que estén involucradas en resolver o mejorar ese proceso. Se convoca un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo sesiona semanal, quincenal o mensualmente o con la frecuencia que se necesite hasta que el proceso, el producto o el problema se resuelva. Y esto empezó hace varios años en Banorte. Hoy tenemos varios cientos de células operando al mismo tiempo y la parte de sustentabilidad adoptó esta misma cultura para decir, oye, necesitamos generar un producto sustentable, llamemos la hipoteca verde Banorte o autoestrene verde, que es un producto de crédito para autos híbridos eléctricos. Entonces, la generación de estos productos nace en una de estas células, participan áreas de producto, de mercadotecnia, de comunicación, obviamente sustentabilidad, hasta que se genera el producto, se lanza al mercado y luego en la célula se le da seguimiento y monitoreo para hacer que el producto sea un éxito, que sea rentable. Entonces creo que esa combinación de gobernanza en el más alto nivel directivo
y la ejecución a través de estas células de grupos de trabajo garantiza que se le dé seguimiento y todas estas células generan métricas que te permiten medir el avance de todos los proyectos. Entonces, esa es una forma de operar y de ejecutar todos los proyectos. Más adelante, si nos da el tiempo, poder platicar un poquito más de ejemplos específicos. Claro que sí, espero que entre ellos esté el estadio de fútbol, ¿eh? Ahorita platicamos de eso. Muy bien. Y me das, justamente, hablando de fútbol, me estás poniendo realmente el balón en la mancha del penal, porque voy a ir justamente a preguntar de estas métricas. Hablabas tú de métricas ahorita, y obviamente aquí a Mauricio Bonilla Padilla, de Pacto Global México, ustedes tienen mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, y también qué tan avanzado está México en pasar de compromisos voluntarios a resultados medibles y verificables, porque bien lo han dicho aquí, el esfuerzo se puede hacer, la intención tenerla, pero ¿cómo medir esos resultados y verificarlos? Bueno, muchas gracias. Estaba intentando recuperar unas notas que tenía de otra charla y justamente me encuentro un estudio que hicimos de Pacto Global junto con Globescan, en el que encontramos que la gran mayoría del público, de los mexicanos, de las personas, más del 95%, consideran muy importante que las empresas garanticen condiciones laborales justas, prevengan la corrupción, protejan el medio ambiente y respeten los derechos humanos. Y del otro lado, en las cifras que tenemos desde Pacto Global, en las empresas que reportan, que muchas están aquí presentes, Banorte, Gentera, por ahí alcancé a ver, los demás no los alcancé a ver, disculpen. La gran mayoría de las empresas en México, el 88%, tienen compromisos públicos de sustentabilidad y respaldan sus compromisos con algún mecanismo interno de gestión. Ahora bien, en temas de cambio climático, el 70% de las empresas grandes en México cuentan con un compromiso frente al cambio climático. Dije, un compromiso, ahorita vamos a medible y verificable. Mientras que el 48% de las pymes ha adoptado un compromiso. El 75% de las grandes empresas ya cuentan con inventarios de emisiones alcance 1 y 2 y solamente el 30% de las empresas cuentan con alcance 3. Esto puede ser un poquito técnico, pero básicamente las emisiones de alcance 1 y 2 son más directas en la operación, están más bajo control de las empresas y el alcance 3 está en su cadena de valor. Si las emisiones de alcance 3 superan están arriba del 40% de una empresa, se dice que entonces la mayor parte de sus emisiones están en un alcance 3, ¿no? Una empresa que a lo mejor es más de servicios, depende qué haga, como a lo mejor, no sé, por poner algún ejemplo, alguna empresa de consultoría o de banca y demás, podría estar, realmente su impacto puede estar afuera del alcance directo, ¿no? Entonces, pero solamente el 30% de las grandes empresas mexicanas tienen inventarios alcance 3, lo cual les dificulta evidentemente para tomar decisiones. En el caso de México, existe una iniciativa que se llama, a nivel global, Science Based Targets Initiative, es la iniciativa de metas basadas en ciencia. En México, México es el segundo país de Latinoamérica con más empresas comprometidas en esta iniciativa, 64 empresas. Seguimos siendo bien poquitas para el nivel global que hay, en la cantidad de empresas que hay. Varias de las que están aquí presentes están comprometidas en Science Based Targets. Pero esta es justamente la iniciativa que respaldaría ese dicho que dije que X número de empresas dicen tener un compromiso de cambio climático. Porque cuando dices, ¿y cómo es tu compromiso? Es que estoy comprometido a descarbonizar. ¿Cómo vas a descarbonizar? Ah, pues voy a bajar tanto mis emisiones. ¿Cómo llegaste a ese número? Entonces ahí es donde ya empieza todo, se va descuarchalangando todo un poquito, ¿no? Pero bueno, es la iniciativa que realmente ofrece el mejor mecanismo para que una empresa establezca sus metas, no sea el dedazo, no sea para lo que alcance de cambiar de focos LED y demás, ¿no? Y ya para acabar esta partecita, quería comentar que sabemos, gracias a la propia iniciativa de Science Based Targets, que aquellas empresas con objetivos validados, o sea, que son reales y validados, reducen comprobablemente más sus emisiones que aquellas empresas que no tienen metas validadas. Quizás se debe también a que se comprometen públicamente. Claro. Muy bien. Efectivamente, del dicho al hecho hay mucho trecho y ahí hay que revisar mucho lo que está sucediendo. Andrés Bajamón,
Me da mucho gusto recibirte del Banco Mundial, este tema que haces de cooperación financiera internacional, desde luego, pero ¿cómo afecta en forma diferenciada el cambio climático a mujeres, niñas en contextos vulnerables? ¿Y qué políticas se podrían crear para ir cerrando esa brecha? Porque la brecha, si en las ciudades, en las poblaciones, en los adultos, en los que por ahí dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, hay que poner la fe en las nuevas generaciones, las niñas y los niños. ¿Qué me dices al respecto? Buenísimo. Pues yo estoy desde el lado de IFC del Grupo Banco Mundial. IFC es la entidad o el brazo de financiamiento al sector privado para el desarrollo económico. Entonces, básicamente es el uso del dinero para impulsar o promover prácticas más sostenibles y la... Hola, ¿me escucho bien? Sí, Ya. nada más pegadito. Va. Entonces, estoy dentro de IFC, que es parte del brazo, digamos, de financiamiento privado del Grupo Banco Mundial, en donde básicamente la tesis es, por medio del uso del dinero y del financiamiento y de los diferentes instrumentos financieros, lograr que se canalice el capital que decía Begoña hacia actividades que busquen cerrar brechas, ya sea en materia de cambio climático o en materia de inclusión. Entonces, particularmente a tu pregunta que nos decías, el cómo afecta más, digamos, el cambio climático en perspectiva, digamos, en el sentido de las mujeres y de las niñas, pues bueno, digamos como que en términos generales en economías, digamos, en donde hay unos contextos más vulnerables, pues hay, digamos, desde barreras socioeconómicas, legales, en donde las mujeres no pueden tener acceso a cierto tipo de actividades y culturales, ¿no? También están, digamos, el tema de, a la medida que haya mayor contaminación, pues normalmente las mujeres están más expuestas al estar en el hogar y probablemente pues tengan una mayor exposición, digamos, como a gases contaminantes a medida que las ciudades pues cada vez van teniendo mayor concentración. Pero ya tratando de aterrizarlo, digamos, como en el día a día, al final, y hablando, digamos, como creo que muchos de acá tenemos antecedente de instituciones financieras, es el cómo y con nuestros clientes en las instituciones financieras y en el sector real, pues qué es lo que pueden hacer. Pues al final es, en la medida en que haya el cambio climático afectando a estas mujeres y los niños, pues lo que pasa es que las actividades domésticas, pues efectivamente se van desde el conseguir el gas, del conseguir el agua, porque efectivamente tenemos una sequía y entonces ¿cómo le haces para que después que yo llegue de trabajar haya agua en la casa y cocinar? Entonces las mujeres empiezan a asumir una cantidad de tareas adicionales que, digamos, les cierra una brecha para utilizarlo, digamos, en una capacidad de generación económica pues, mayor, en educarse. Entonces, digamos que eso se ve reflejado ahí. Entonces, en cuanto a productos financieros, llegando a tu siguiente pregunta, que es en cuanto a las políticas, digamos, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Costa Rica les empiezan a dar un rol muchísimo más activo a las mujeres y a las comunidades lideradas por mujeres para todos los trabajos de conservación de los bosques. Pero yéndonos al cómo el dinero se convierte en un regulador o el autorregulador del mercado, pues es también entonces cómo podemos incorporar dentro de los servicios financieros, dentro de las características de los servicios financieros que incluimos, factores que ayuden a priorizar que el dinero esté llegando a el poder, digamos, de comunitario que genera una mujer, ¿no? Entonces, llevémoslo al día a día, organizar una cena, yo no sé ustedes, pero yo organizar cenas en mi casa, pues normalmente no lo hago yo. Ese poder de convocatoria lo tiene mi señora y normalmente creo que eso pasa en la gran mayoría de las casas. Entonces, el nivel de concepción de comunidad de las mujeres es bien distinto al de los hombres. Entonces, en la manera que prioricemos el diseño y la creación de valor de oportunidades por medio de productos financieros para darle mayor acceso a las mujeres, creo que es una forma de generar condiciones, digamos, no regulatorias, pero de la misma autorregulación del mercado para lograr cerrar un poco esas brechas. Yo creo que ahí está un reto bien importante, desde luego, Andrés, porque lo decíamos en la mañana, para quien no llegó en la mañana, y no es que me sepa nada más 4 chistes para el día, pero voy a decirles que esto es como el mexicano común. El mexicano común tiene ausencia de padre, exceso de madre y abundancia de hermanos. Las mujeres son las que salen y sacan adelante la carreta, las que multiplican los peces, las que resuelven y las que todavía buscan el crédito. Y ojo, en países como los nuestros, ¿en qué vamos a pensar? ¿En cambio climático cuando no tenemos qué comer?
en cambio climático cuando no tenemos agua en nuestra casa o luz, en cambio climático cuando tenemos una inundación severa como las de los pasados días. No, o sea, yo creo que siempre hay temas que se contraponen y por eso medallita y aplauso para las empresas y para las pymes, pequeñas pymes que a pesar de todas estas adversidades logran insertarse en estos caminos y buscar estas oportunidades. Qué duro. A ver, Begoña, voy contigo nuevamente. Muy bien. Begoña, en tu experiencia, ¿qué tendencias regulatorias y de auditoría internacional están marcando la pauta y cómo estas deberían preparar a las organizaciones para no quedarse atrás? Porque si bien hablamos de varios niveles de empresas, desde las empresas globales, aquí andaba Erika Quevedo en la mañana, la saludé, de empresas globales, pero desde esas empresas hasta las pymes, las realidades, las regiones, los diversos Méxicos que tenemos, ¿cuáles experiencias serían las que tú podrías decir, oye, pues ABC para no quedarse atrás, poner una patita adentro y darle para adelante? Muy bien. Bueno, empezamos con lo primero que me preguntaste. Desde luego. ¿Cuáles son esas tendencias? Y yo estoy viendo dos claras tendencias que también son muy potentes. Una es una convergencia global de estándares, que esto ayuda mucho. Y la segunda es que el reporte ESG o ASG ya no es el fluffy o el que échale lo que puedas ahí para rellenarlo. Ahora ese reporte se ha elevado a nivel de estados financieros. Entonces, hablemos un poquito de la convergencia global. Y esto, obviamente, gente como Banorte y las empresas que tienen que reportar con diferentes regulaciones es muy bienvenido, ¿no? Porque al final hay un nuevo estándar global que se llama ISSB, que es International Sustainability Standards Board, que lo que busca es crear un estándar global donde la visión sea lo que es material para tu empresa, porque es material para el inversor. Esto es crucial. No vas a reportar todo lo que se te viene a la cabeza, no vas a solo reportar aquello que es material para ti y que al inversor le importa. Entonces, yo veo a ISSB como aquel chef que quiere estandarizar la receta, ¿sabes? Y otra cosa que está haciendo ISSB, está hablando con otras geografías para intentar lograr la interoperabilidad de los estándares. O sea, intentar ser interoperable con, por ejemplo, la regulación europea, que es muy estricta, y con otros marcos. Entonces, ahí la verdad que son buenas noticias, porque aunque no hablemos el mismo idioma, por lo menos vamos a tener dialectos compatibles, ¿no? Y esa es una cosa muy importante, pero una de las cosas muy importantes también es que ahora al reporte ESG no es solo, como decía, lo fluffy. Ahora hay que asegurarlo por una tercera parte, y dato que no esté asegurado no es auditable, no es confiable. Entonces, eso implica que las empresas tienen que empezar no solo a pensar qué pongo en el reporte, sino cómo tengo la infraestructura necesaria para que el dato esté correcto. Y eso también obviamente genera que tenga que haber una inversión en tecnología, en procesos, para que se cuente bien la historia. Y esto es muy importante, y es vuelto a lo que yo decía. Hay que contar bien la historia, hay que poner en relevancia el valor de la sostenibilidad. Y si no lo haces de una manera confiable, el mercado no te lo va a creer y nunca vamos a poder lograr ese business case de sostenibilidad. Entonces, lo que yo recomiendo es a las empresas que empiecen a pensar en el largo plazo, cómo invierto, en qué tecnología, en qué infraestructura, para dar el poder a mis métricas para que sean confiables y que el inversor se crea mi historia. El tiempo nos alcanzó. Antes era, como decíamos, era un tema medio voluntario, medio de ocurrencia, medio de rellenar los documentos. A ver, pues llegaba el fin de mes, ponle lo que se te ocurrió y mándalo. Hoy no, hoy todo empieza a hacer match, y cuando no lo pasas truena aquello durísimo. Vamos a acabar terminando haciendo estas políticas públicas en Thermomix para que la fórmula sea lo más parecida posible entre todos. Pero es cierto, la verdad es que así vienen las cosas. José Luis Muñoz, ¿de qué manera perciben los inversionistas la transición hacia criterios ESG y cómo equilibran sus experiencias con la urgencia de la acción climática? Por un lado te viene correteando el tema
de hazlo verde, sé global, sé mundial, insértate en este mundo, y por el otro lado los retos, exigencias, coyunturas y realidades son bien distintas. Sí, totalmente. Yo creo que esto es un tema que es como, yo lo veo positivo el hecho que los inversionistas lo exijan, porque inicialmente cuando empezamos, por ejemplo, en Banorte a reportar temas de sustentabilidad, la regulación local no estaba tan desarrollada como está hoy. Entonces tuvimos que adoptar voluntariamente algunos marcos que nos obligaban a reportar en un lenguaje común, como mencionaba Begoña. Creo que lo más relevante para los inversionistas es que haya comparabilidad contra otras instituciones. Esa es la gran ventaja. Un inversionista que invierte en un banco en México como Banorte, también tiene en su portafolio un banco en Colombia, también tiene un banco en Brasil, un banco en Europa. Y para saber si puede o qué tan atractiva es la inversión, las métricas deben ser comparables y equivalentes. Entonces, las métricas financieras pues ya son comparables, o sea, la utilidad neta es igual en México que en Brasil, pero ¿cómo comparas el desempeño ASG o sustentabilidad de una empresa en México versus Brasil versus Europa? La única forma de hacerlo es adoptando marcos globales que te permitan tener métricas estandarizadas y que sean comparables entre países y entre diferentes tipos de institución. Entonces creo que ese es uno de los principales temas que un banco o cualquier empresa que quiere institucionalizarse y tener una trayectoria creíble en materia de sustentabilidad, pues es adoptar estos marcos globales, estándares y comparables. Creo que eso es un tema importante. Y luego, en el caso particular de Banorte, que somos un banco o sea, que cotizamos en el mercado, que tenemos una gran participación de accionistas, no solo mexicanos, sino europeos. En Europa es pues, donde más avanzado está el tema de sustentabilidad. Tenemos muchos inversionistas que inicialmente nos preguntaban, oye, ¿qué tipo de objetivos, de metas de sustentabilidad tienes? Lo podíamos comentar diciendo, pues adoptamos A, B o C estándares, que eso era un buen primer paso, pero ahora la conversación ya es muy distinta. Ahora ya nos dicen, bueno, qué bueno que ya lo adoptaste, ahora qué tan avanzado vas, cómo lo mides, de tu porcentaje de clientes, a cuántos atiendes con financiamiento sustentable, de tu producto, de tu anaquel de productos, cuántos son productos sustentables. Entonces cada vez hay más métricas, específicamente la coyuntura de México, por ejemplo, los retos que tienes de inclusión y de educación financiera, cómo lo mides, qué estás haciendo. Entonces la conversación se facilita cuando hay un estándar. Desde luego que sí. Y vuelvo a lo mismo, un estándar global donde puedas ahora sí competir contra todos. Perfecto, muchas gracias. Mauricio Bonilla, el Pacto Global impulsa a las empresas a alinear sus estrategias. Y desde luego que en este entorno, ¿cómo pueden las empresas mexicanas convertir la sostenibilidad en un motor de competitividad y no solo en un requisito de reputación? Es decir, parecemos ser unos, pero finalmente podemos ser otros. ¿Cómo le hacemos que no sea nada más traer la carita muy lavada, sino que también todo sea acorde y sea congruente con nuestra actividad? Bueno, también para las del tiempo voy a intentar ser breve porque ya te vi que estás con cara de pánico. Así es, ando ahí correteándote. Te quedan 3 minutos a ti y 3 minutos allá. No, pues creo que ya menos. ¿No? Sí, a mi querido Andrés, no. Y ya me estás quitando uno. Entonces, me estás distrayendo, por favor. No, creo que las empresas tienen oportunidades de aprovechar varios impulsores o drivers o varias palancas de la sustentabilidad, ¿no? Pero sí es importante recordar que cada empresa es distinta. Cada empresa, por su sector, por su madurez de negocio, madurez de sustentabilidad, pues es distinta y responde de manera diferenciada a sus grupos de interés y los retos que representa su negocio. Sin embargo, digo,
hay varias oportunidades por ahí, no voy a enumerar todas las que había preparado o pensado, pero, por ejemplo, como es mencionado, las nuevas generaciones como nosotros, cuando entramos a trabajar, nos interesa mucho, bueno, cuando yo entré a trabajar hace algunos años, no, pero les interesa mucho las nuevas generaciones de colaboradores, muchísimo, trabajar en organizaciones que tengan un impacto positivo, un impacto real en la sociedad y en la naturaleza. Se está viendo, sí se está notando. Cuando una nueva persona se va a integrar a una organización o se quiere integrar a una organización, ante oportunidades similares laborales, sí está prefiriendo las que tienen una narrativa sustentable y de acciones que la acompañen. Aunque sea una empresa diferente, a lo mejor no es tan conocida o no sé, están prefiriendo trabajar en empresas que tienen un impacto real, ¿no? Hemos también abordado temas antes de los consumidores, también es una oportunidad para aprovecharla, para volverla parte de su negocio. Sin embargo, bueno, hay incentivos económicos y fiscales que seguramente van a venir cada vez más pronto, se van a ir viendo cómo aparecen más en el escenario, y ahí vemos también que crecerán los mercados de emisiones. Justamente por ahí ayer se hablaba que por fin va a estar listo el sistema de mercado de emisiones en algún espacio, por ahí se comentaba, parece que ya por fin. Igual ya hay incentivos locales, estatales, de impuestos al carbono o desincentivos, y faltará algo a nivel nacional todavía por ahí. Pero bueno, Gracias, sí. por ahí. La verdad es que sí, esto de lo que hablamos un momento, un danzón, a veces puede haber incentivos, a veces desincentivos, o sea, como que, y la falta de política pública en el país, más que sea acorde con las globales, pues, tiene muchos retos por delante. Desde luego que a Andrés le vamos a dejar un cierre magistral, porque ¿cómo cambiaría la agenda climática global si las mujeres ocuparan espacios de decisión en políticas ambientales? O sea, ya hemos dicho aquí virtudes y bonanza, pero pues, hermano, castígate tú solito, yo por acá te espero. A ver, yo creo Ten que cuidado cómo respondes, porque mira el foro. sí, me siento súper honrado, en verdad. A ver, yo creo que, volviendo un poco al punto que comentaba, efectivamente las mujeres, y está súper comprobado, tienden a priorizar muchísimo factores de bienestar comunitario. Y eso, digamos, llevándolo a la toma de decisiones, pues está uno al nivel de gobierno, que pues hay grandes líderes desde el punto de vista de gobierno en materia de impulsar la agenda climática, pero también hay muchos estudios que respaldan sobre todo el rol de las mujeres en posiciones de liderazgo en los consejos de administración. Y me gustaría centrarme un poquito. Entonces, las mujeres en consejos de administración, efectivamente, hay muchos indicadores que lo vinculan a la correlación que tiene contra la rentabilidad, y particularmente ese liderazgo transformacional lleva a tomar mejores decisiones y decisiones más colegiadas. Eso por el lado de la participación de las mujeres. Pero si subes un poquito más el rol del gobierno corporativo, que el gobierno corporativo hay una parte de diversidad, que es diversidad de género, que las mujeres juegan un rol súper importante, pero hay temas también como de diversidad de pensamiento, diversidad de background, en donde esa decisión cada vez es más importante, sobre todo que haya más participación de mujeres, pero también más participación de mujeres con background y conocimiento técnico y científico en materia de sostenibilidad. Entonces yo creo que en la materia en que se logre, digamos, que más mujeres puedan acceder y con antecedentes y background en materia de sostenibilidad a roles de posiciones en consejos de administración o juntas directivas, pues efectivamente se podrá tener un poder de transformación muchísimo mayor. Perfecto. Oye, manejas magistral el tiempo. Te das un quién vive aquí con mi querida Begoña. Y qué bueno, porque me dejaron un minuto para dar conclusiones de las notas aquí vertidas. Y la verdad es que yo lo que diría de este panel, lo que podemos recoger es la necesidad de una hoja de ruta gubernamental clara que defina objetivos, incentivos fiscales, financieros en un marco legal para poder canalizar inversiones hacia proyectos verdes prioritarios. También la importancia de contar con tecnologías verdes, no solo existentes, sino también escalables y rentables a largo plazo. Desde luego, el caso del hidrógeno verde en México, un gran potencial, pero altos costos en infraestructura aún insuficiente, lo que dificulta la financiación masiva sin garantías de viabilidad o de retorno a largo plazo. También la reticencia de las entidades financieras a arriesgar el dinero de sus depositantes sin certeza de rentabilidad sostenible. ¿Por qué te prestaría si no sé cómo va a regresar?
dificultad de recopilación de datos de emisiones de clientes. Hasta hace poco no se solicitaban, se usaban proxies que reducían la fiabilidad y la calidad de la información. Finalmente, el exceso de regulación compleja y cambiante, especialmente para empresas que operan en múltiples jurisdicciones y no podemos comparar México y Europa. Dicho esto, creo que hemos recogido extraordinarias aportaciones de este panel. Le agradezco a Begoña, a Mauricio, a José Luis y a Andrés su participación y a todas y a todos ustedes por estar presentes esta tarde. Muchísimas gracias.